dijo, no cortamos. O sea, No. yo sigo la transmisión. Claro. Sí, ya que pudimos enganchar. Buenas tardes, otra vez acá en Buenos Aires, feliz de estar nuevamente en Radio Mente Libre. Bienvenidos a Sanar el Alma. Para quienes recién se enganchan, mi nombre es Rita Álvarez Picó. Le doy la bienvenida a Alex, el operador de la radio que está en Sanar el Alma junto a nosotros. Le doy la bienvenida a mi invitado del día de hoy, el licenciado Diego Vivian. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rita? Yo bien, acá medio que no sé qué hacer con el clima, porque vengo de mucho calor, llego acá a Buenos Aires, mucho frío, llego a la radio, mucho calor, no sé, estoy tratando de acomodarme. Hola a todos los que están saludando ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer volver a encontrarnos. Mira, por ahí están ya mandando mensajitos. Bueno, los que me fueron siguiendo saben que realicé un viaje muy especial a España, haciendo el Camino de Santiago. De hecho, lo menciono porque también hoy va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar hablando, ¿no? Hay mucha conexión. Yo iba... ¡Ay, hola a todos! No puedo saludar después. Tranquila, voy viendo cada uno y los voy saludando en forma personal porque, de hecho, me han seguido mucho durante el viaje. Yo iba haciendo algunos videos de algunas cosas que iban surgiendo a medida que caminaba. Y el camino es realmente muy inspirador, Diego. Es como que te va... ¿Es el camino francés el que hiciste? Sí, es el tradicional, sí. El primero, el más largo, el más antiguo. Aunque no es la verdad es que no lo hice completo, son 800 kilómetros. No, bueno, claro. hice un tramo del camino. Los últimos 120 los hice caminando. Aparte estuvieron con mucho calor. Sí, muchísimo calor. Bueno, es un camino de mucha tradición, de mucha historia, ¿no? Y cuando uno va caminando, realmente uno empieza como a abrirse y empieza a sentir y recepciona esa historia. Yo, ¿sabes qué iba pensando mientras caminaba? Recuerdo uno de los tramos del camino que me iban como cayendo ideas, ¿viste? Cuando vas con tu mente en blanco y empiezan a ocurrírsete cosas, ¿no? Pero eso que no viene del pensamiento, sino que viene de un lugar más profundo de uno. Y yo decía, ¿cómo es que camino por acá y mientras voy caminando van cayendo tantas cosas? Y yo pensaba, esto tiene que ver seguramente mucho con la historia de todos los hombres y mujeres que atravesaron ese camino peregrinando. Y yo creo que algo, ¿no? de toda esa gente quedó ahí en el camino, está como un inconsciente colectivo, sí. Como... Siglos de camino de Santiago. Siglos. Y el tema es que generalmente cuando uno está en esos lugares cargados de tanta historia, lo que se empieza a plantear es toda la gente que caminó por allí, que hizo lo mismo. Pareciera como si estuvieran presentes de alguna manera. Es que, Diego, en los lugares realmente con tanta se carga siente. afectiva histórica. Sí, vos caminás y vos decís, wow, yo estoy como hasta sintiendo qué pudo haber sentido esta gente. Y yo pensaba que hoy lo hacemos el camino con tanta señalización, con tantos recursos, porque tenés donde ir, parar en ciertos lugares y tomarte un cafecito, podés descansar. Yo decía, claro, y vas, viste, con tus palos, digamos, para ayudarte a caminar, que nunca pensé que iban a ser tan útiles, pero te juro que fue increíble cómo apoyás el peso en los palos y te ayuda muchísimo. Y yo pensaba, pensar que durante siglos tantos hombres hicieron este mismo camino, pero sin nada de estos recursos, o sea, con muy poco. Los paradores no eran lo que eran y llevaba semanas. Exactamente. Sí. ¿Qué los movía a hacer esto, no? El camino era lo que... El camino tiene magia, realmente tiene magia. Yo había leído muchas historias y testimonios, pero hasta que no lo vivís, hasta que no lo transitas y el camino se hace parte tuyo, porque yo decía, el camino es como que se va abriendo a medida que voy caminando, y es como que va surgiendo de mí. Es raro, la verdad es que es difícil de poder transmitirlo con palabras, ¿no? Pero es una vivencia muy fuerte, de verdad que la magia se siente en ese camino.
y mucha tradición que se vive a cada paso, ¿no? Bueno, fue el primer camino. En la época antigua, en el medioevo, fue el primer camino que hubo religioso de peregrinación. O sea que Santiago en ese sentido fue como la ciudad pionera hacia la que empezaron las peregrinaciones. Por eso hay varios caminos. Está la ruta del francés que vos hiciste, pero hay otros. El primitivo, Vía del de Plata, la parte de inglés. Europa que ¿De salía. dónde sale? Claro. Es decir, que de muchos lugares arrancaban, pero todos confluían en Compostela. Exacto, un campo de estrellas. Campo de estrellas, porque contemos un poquito, los antiguos caminantes se guiaban por las estrellas que formaban un cordón en el cielo, y de hecho no termina en Compostela. Yo no terminé en Compostela, terminé en Finisterre. Llegué hasta Finisterre porque yo había leído muchas historias sobre los celtas, ¿no? Que este camino es más antiguo que el camino cristiano, esta peregrinación es muy anterior. Mucho más antiguo. Sí, y ellos, los antiguos celtas, caminaban hasta Finisterre porque para ellos era el fin del mundo. Yo viendo un precioso atardecer que también tuvo mucho componente mágico, porque surgen en el camino personas que vos decís, son mensajeros, o sea, ¿cómo puede ser? Aparece gente muy extraña a decirte ciertas cosas y vos decís, ¿y esto de dónde salió? ¿No? Realmente tiene un componente interesante. Y ellos creían que ahí donde se ponía el sol terminaba el mundo, porque si ves, viste que solo hay mar, no ves otra cosa, ¿no? Sí, bueno, está el faro y bueno, el pueblo es muy bonito. Sí, es muy lindo, tiene unas playas, bueno, la playa de la Langosteira es preciosa. Yo estuve ahí unos cuantos días ahí, haciendo nada, Diego, porque realmente después de tanta caminata necesitaba eso de, bueno, me contacto con la naturaleza, con el descanso, con el ocio y el disfrutar, porque tiene unas playas vírgenes, pero hermosas, muy linda zona. Sí, todas las playas. Y ahí está el límite entre el Cantábrico y el Atlántico. Claro. Es Atlántico, pero a muy pocos kilómetros empieza el Cantábrico, hacia el lado de Coruña. Exactamente. Bueno, estuve en Coruña también. ¿Estuviste en Coruña? Sí, estuve. La verdad es que daba para más días. Bueno, estuve. Lo que pasa es que Galicia lleva meses si uno tiene ganas. Sí, porque tiene muchísimos pueblitos y lugares. Sí, parece regiones. Un país muy pequeño, pero las regiones cada una tiene un alma propia, como una vida propia, y sus culturas, sus tradiciones, su parte artística. Bueno, otro lugar mágico del camino fue Cebreiro. Cebreiro es muy bonita, es el límite con Asturias. ¿Y lo viste nevado? Las Sierras Antares, no, pleno verano. Porque yo en invierno es más complicado, tenés que ver si está abierto, si no podés acceder. Yo fui hasta Piedrafita, a Cebreiro, que es la parte de abajo del pueblo, y después tenés 3 kilómetros de subida. Que esa hasta en invierno la suelen cerrar. No se puede llegar. No, cuando nieva mucho. Y es que, mira, el día era de verano y sin embargo había bruma. Es muy complicado. Así que bueno, aparte tenemos que recordar que en Galicia de 360 días, 280 llueve. Sí, por suerte, mira, de todos los días que estuve, solo uno llovió, así que tuve bastante suerte. La verdad es que me sentí afortunado porque yo había leído eso sobre el tema de las lluvias, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de la literatura de ellos y la poesía es relacionado a la lluvia. A la lluvia y al mar. Y al mar. Mucho sobre el mar. Yo estuve leyendo algunos poemas gallegos, porque aparte es una lengua muy linda, muy poética. Con el portugués. Exactamente. Muy emparentada con el portugués. Sí, desde el sonido. Bueno, la verdad que la parte escrita no sé nada de portugués, pero desde el sonido se escuchaba portugués. Tiene diferencias. Es compleja, los tiempos verbales son bastante complicados, es una lengua muy antigua. Uno tiende a pensar con la mentalidad actual, contemporánea, que es un dialecto, pero en realidad es una ignorancia pensar eso, porque no es un dialecto de otras lenguas, sino que al contrario es una lengua madre. Ellos lo tienen claro, que es cuando Galicia en realidad fue el primer reino, así que es un país bastante antiguo y el gallego es previo incluso al español. Y con mucha tradición. Yo lo que veo, que vos vas por las calles de Galicia y
la historia sigue ahí presente. Por más que veas Sí. cosas modernas y hay ciudades como más urbanizadas y todo lo que vos quieras, pero Sí. se siente la presencia de Sí. la tradición acá, se vive. Sí. Sigue estando... Sí, hay cosas que permanecieron inmutables. Sí, Podés ir por un camino y estar viendo que están haciendo la ceremonia del carneo de un chancho en la parte rural. la digamos, queimada. o la queimada, sí. En los bares las costumbres continúan igual, las calles de los vinos están intactas desde siglos, el estilo de los bares, de la construcción. Sí, 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 sí. sí. También mucha influencia romana he visto en Sí, Galicia. bastante. Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, Lugo es una ciudad toda amurallada, ¿no? Por una muralla romana que de hecho la puedes caminar por encima. Puedes ver toda la ciudad, todo el casco histórico caminándolo. Antiguo, Sí, sí. hermoso. Preciosa también, Sí. sí, sí. Y eso también le confiere determinada magia con el clima de madrugada y también el tema de la bruma que vos nombrabas. Sí, Genera con la piedra húmeda un olor específico, que Sí. es un olor muy especial. sí, sí, esa Que es piedra, propio de ¿no? ahí, Sí, sí, sí. Como sí, a piedra mojada con cierto ahumado y bueno, es el olor de la zona. Digo, ¿y qué nos conecta a nosotros tan fuerte con las tradiciones, con nuestros ancestros? ¿Por qué? Porque de hecho yo, estando ahí, y cada vez que voy a España, pero en este caso fue muy especial, me sentía realmente conectada con ese lugar. De hecho, bueno, en un video lo cuento, ¿no? Cuando llego a Cebreiro, llego a una de esas palosas, ¿viste? Esas casas Sí, sí. antiguas de paja. Sí. Bueno, realmente lo que sentí al Eso entrar... está intacto en Cebreiro, las payosas vivas Sí, están... bueno, Diego, yo intactas. lo que sentí cuando entré es que yo ya había estado ahí. De verdad fue muy fuerte porque dije, no, yo ya estuve acá, que no me pasó en ningún otro lado, pero fue entrar y fue, o sea, no pude parar de llorar y llorar y llorar porque reconocí el lugar. Fue muy fuerte, de verdad que fue una vivencia así como bastante energéticamente interesante, ¿no? Me quedé Sí, sin sí. palabras y yo miraba todo adentro y decía, Dios mío, yo estuve acá, yo sé que estuve acá. Y más allá de eso, aunque no hubiera tenido esa vivencia, realmente yo caminaba por ahí y decía, qué conexión que tengo y por qué nos sentimos es para nosotros tan fuerte la tradición y el estar conectado con nuestros Y lo que es la ancestros. transmisión, ¿no? Porque que es una transmisión casi que a veces es previa al lenguaje. Porque si te pones a pensar, hay muchos puntos en común. Aparte de ser ciudades atlánticas, tanto Buenos Aires, que da el Río de la Plata, como Galicia, hay toda una cuestión en relación a... que no tiene que ver solo con las oleadas inmigratorias. Tiene que ver con un modo de concebir, quizá la vida ciudadana, la vida rural, el tema de la morriña, por ejemplo, que está tan presente, incluso que nosotros llamamos nostalgia y está presente en el tango. Claro. Entonces, culturalmente, tenés si razón. vos empezás a ver en la literatura, en la música, hay varios puntos de contacto Sí, sí, sí. entre lo porteño y lo gallego. Ahora pensaba en la saudade, ¿no? De Brasil, que también, ¿no? Sí, lógico, sí. Sí. No solo en eso, en la comida, en la hospitalidad también. Sí, sí, en la hospitalidad sí, también, sí. En Galicia, en general, al principio, con el desconocido o con el extranjero hay una cierta desconfianza, pero suele durar 5 segundos. Claro, ya está. Una vez que, sí, que se establece algún tipo de conexión o de empatía, el gallego en ese sentido es muy solidario, es muy abierto, es de ofrecer de lo que hay en la casa, todo lo que tenga lo mejor te lo va a ofrecer, ¿no? Sí, 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 son Claro, hospitalarios, sí. de hecho Sí. te Buenos Aires se fue ayudan. transformando en los últimos años, ¿no? Las grandes ciudades siempre hacen sentir más extranjero al otro, pero en realidad. Bueno, pero bueno, yo- Galicia, esto como decir que permanece, se nota más. Y sobre todo en Sobre los todo pueblos. en los pueblos, en las aldeas. En las aldeas es tan Sí. notorio esto y se vive de otra manera. Sí. Yo en realidad disfruté mucho más de las aldeas que de las partes ya Sí. más tipo Lugo o Claro. Coruña. Y Igual yo también estuve en la región de Navarra, de León, o sea, transité el camino desde antes, Claro. ¿no? Galicia como que fue el final, pero de todos ellos yo lo que notaba es que cada vez que llegaba a una aldea así tranquila, bueno, ahí yo estaba en mi salsa, me sentía claro.
sumamente feliz, en paz. Y cuando llegas a una ciudad ya es distinto, ¿no? Es como que diferente, la sí. conexión se va Sí, perdiendo. y Santiago, bueno, la parte antigua, porque después Sí. todo lo demás es muy moderno. Sí, yo me quedé en la también. parte antigua. Claro, nada en las más. partes antiguas las cosas no cambiaron tanto. Y bueno, hablando de tradiciones, yo llego a Santiago el 25 de julio, que no fue planeado, cayó así, como tenía que ser. Y Claro, coincide, caíste para la festividad. Claro, la festividad Aparte del era el día de Santo Galicia, y de es el Galicia. día de Galicia y el feriado. No, era no sabés lo que era puente. eso. Agarré todo. Bueno, agarré, digamos, todo el mundo estaba ahí en Santiago, realmente era... Claro. Sí, abren la catedral, las puertas. Sí, de hecho las abrieron, pero mira, yo llegué, la anterior es Pedrouso. De Pedrouso hasta Santiago tenés unos 19 kilómetros. Yo llegué a Santiago al mediodía, más o menos, no, antes, a las 11, pensando que podía entrar para la misa del peregrino, pero no, porque ese día, justamente por esta fiesta, venían las autoridades eclesiásticas, de gobierno, estaban todos, bueno, hacen todo el el mundo acto ahí. formal, sí. Y cuando llego, y entro, viste la plaza del Obradoiro, ¿no? Sí, Obradoiro. Sí, la plaza Cuando Obradoiro. llego, viste que atravesas un arco. Sí. Bueno, yo no te puedo explicar la emoción, ¿no? Al llegar. Sí. Y encima, digamos, cuando atravieso el arco, había un hombre, un gaitero, tocando una canción gallega. No. Sí. ¿Viste cuando decís, me explota el cuerpo? No Santiago puedo. lo que tiene que cuando te vas aproximando a la ciudad, seas o no religioso, el tema de lo imponente que es la catedral, Uf, desde cuadras sí. antes, La ves vos ya mucho vas, tiempo antes, claro, la sí. ves mucho tiempo antes, la ves Es antes muy que la ciudad. imponente, es Lo muy primero que imponente. se ve de Santiago es la catedral, Sí. y eso te cautiva, Sí. seas religioso o no, porque realmente la catedral te impresiona. Entonces, a medida que te vas acercando a Obradoiro, Totalmente. lógicamente que la impresión aumenta. No, es muy impactante Es muy visualmente. impactante el tamaño, visualmente. Sí, es muy bonita por dentro, realmente es muy bonita. Sí, Yo es muy bonita. estuve en la misa, pero no del peregrino, porque ya te digo, pasaba esto, entonces Claro, pude aparte ir. fuiste en el momento que más gente hay. No, sí caí justo. No, te digo que lo mío es una puntería atómica. Pero no, pude después ir a la misa creo que fui a la de las 7 de la tarde. No pude recorrerlo con tranquilidad. En realidad Claro. no, porque encima cuando llego tuve que hacer, ¿viste? Lo de la Compostela, Sí. que te hacen el certificado, bueno. Claro. Así de que hiciste entre la- que me fui a hacer el certificado, que me acomodé, que fui al hotel, bueno, realmente Claro. fue complicado. Y Sí, te sí. digo que huí despavorida, me fui al día siguiente a Finisterre, porque digo, yo esto Claro, es que es mucha gente en esa Mucho. época. En esta época es mucha gente. muchísimo. Y es mucha gente porque hay mucho turismo. Aparte tienen mucho turismo rural ellos, propio, Sí, interno, sí. de otras ciudades de España que van a hacer turismo rural a Galicia. Pero se mezcla con el Día de Galicia, o sea, ese feriado largo, Claro. el tema de la celebración religiosa, los peregrinos que confluyen todos en el mismo momento. No, sí, caímos todos, La no sabes lo que era catedral eso. desborda, el Botafumeiro. Sí, que que vuela. no llegué a verlo. ¿No lo llegaste a ver? O sea, verlo sí, pero no en acción, digamos. Claro. Porque esa lo usan en la misa de las 12:30. De las dos. Claro, y a esa no pude entrar. No por Es muy llegué debe ser perfecto, difícil pero también para comer y todo, ¿no? Estaría repleto todo. estaba los repleto, locales. pero no se podía porque ¿sí? hay tanta oferta Sí, gastronómica hay mucho, que en sí. realidad es como que de última salís de la parte más Sí. concentrada, te vas un poquitito más afuera y ya está listo. Encontrás, hay de todo, realmente Sí. hay mucha variedad, mucho producto marino, ¿no? Sí, Vamos a ver. claro, mucho más. Sí, Vinos sí. que. Sí, aquí me no impresionaba hay. ver, pues eso ya me daba pena, los animalitos, viste, los crustáceos en las Sí, porque vitrinas. se eligen de la Sí, pecera. no, pero ya no. Sí, mucho las para mí. nécoras, Sí. que son como cangrejos gigantes que Sí, no, ya parece, a mí es mucho, son muy ricos. No, La nécora es muy rica. la Porque verdad que le decís te al miraban los mozo bichitos, cuál me daba y mucha elegís, pena, no. sí. Muchísimo marisco. Las vieiras. Las vieiras, Los bueno. tamaños del marisco aparte. Las vieiras, de hecho, yo las encontré en la playa, ¿no? O sea, ¿por qué se usa la vieira? Yo me puse a leer un poco para investigar, porque yo llevaba mi preciosa vieira colgada de la mochila, ¿no? Porque Claro. aparte todo el mundo, es como te sentís orgullosa, dices, ay, sí, soy peregrina. Sí, porque es verdad. el símbolo Sí. del ¿Y peregrino. por qué es el símbolo? Porque los antiguos peregrinos, como, digamos, el único lugar donde se encontraban esas vieiras era en Galicia, la forma de demostrar que
ellos habían llegado hasta allí era llevando una vieira, claro. que hoy en día, bueno, cualquiera, ¿no? Porque es comercial, sí, se exporta. Se exporta, aquí claro. Se consigue. Pero bueno, hoy en día es más fácil, pero en ese momento era como tu acreditación. Como ahora es la Compostela, ahora te acredita. Sí, antes se acreditaba de esa manera, ¿no? Y como, bueno, mira, ahí está la tradición, ahí está como algo cultural se va sosteniendo en el tiempo con las variaciones lógicas, ¿no? Del modernismo, pero... Claro, sí, más que nada son los modos de sentir lo que se transmiten. Exactamente. Van cambiando las formas, pero algunas cuestiones del sentir permanecen. Totalmente, claro. Es eso. En la caimada, en un montón de costumbres de ellos y de tradiciones, vos ves que están presentes de alguna manera acá. Y que tiene que ver con eso, con los modos de sentir, con una concepción del mundo. Entonces van cambiando quizás las formas, las palabras, otras cuestiones, o los ritos, qué sé yo, quizá. Pero hay alguna cuestión de cosmovisión y eso que permanece. Sí, totalmente. Sí. Y de hecho, mira, en uno de los días que estuve en Finisterre me fui al Museo del Mar, que queda en el Castillo San Carlos. Y es un museo muy pequeño, pero vos sabés que con una visita guiada, la chica de la guía te iba mostrando, ¿no? Las diferentes, no sé si se dice herramientas de pesca, no sé, cómo se pescaba los pulpos. Y entonces, bueno, iba a través de la historia, ¿no? De la navegación y de la pesca, te iba mostrando esto que vos decís, el sentir de la gente. O sea, va más allá de, bueno, cómo utilizaban las cosas. Y aparte que es muy específico Galicia por el tema de que no es europacéntrico, digamos. No, está en la puntita ahí. Está en esa punta alejada y no comparte el resto de la tradición europea en relación a Europa. Siempre se miró a sí misma. Y entonces, bueno, si vos te pones a pensar hoy cómo estudiamos la conquista de América o cómo se estudiaba en la escuela, te das cuenta que se estudiaba desde la mirada del europeo, digamos. Claro, era el nuevo mundo, cuando en realidad este mundo era tan viejo. Era tan viejo como el otro, pero ellos no lo sabían. Y en ese sentido Galicia no tiene esa mirada, uno no percibe eso cuando está allá. Claro. De hecho, con los problemas políticos que tuvieron y todo, fueron siempre la última zona en caer, bastión de resistencia, ¿no? Porque era muy difícil el acceso a los Montes Gallegos. Claro. Hoy uno ve la carretera, pero lo que sale cada kilómetro de carretera ahí. Claro, sí, es muy escarpado. Es muy escarpado, es un terreno que si no lo conoces, lógicamente ellos cuando tuvieron la guerra civil se escondían, la guerra de guerrilla la hacían desde los montes. Claro. Entonces fue muy difícil acceder. Claro. Muy difícil acceder. Como le pasó a los romanos. Fue lo último en caer para el Imperio Romano, la Gaelesia le decían los romanos, porque justamente no tenían cómo hacer la guerra desde los montes y no conocían la zona. Claro, el clima no favorece tampoco en el sentido de la lluvia o el frío en invierno. Es verdad. Que aprovechar el verano. La importancia, ¿no? del lugar donde vivís, cómo te modifica, ¿no? Y genera un tipo de personalidad, ¿no? Un tipo y de con el Atlántico, la conexión con el Atlántico también en ese sentido creo que nos... Sí, el clima, los vientos. Sí. En ese sentido, porque lógicamente es muy diferenciable del Pacífico o del Mediterráneo. Exactamente. En eso también me parece que debe haber. Pero linda experiencia. Hermosa, de la cual vamos a seguir hablando en un ratito, ¿te parece? Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Traje una canción que a mí me acompañó durante el viaje. En realidad la canción es muy larga, vamos a hacer un recorte de ella. Es de una cantante que se llama Natam Kaur. Ella es norteamericana, de hecho nació en Colorado, pero sus padres estudiaban yoga, y ella empieza como a embeberse en toda la religión hindú. ¿Y qué es lo que hace? Cantos devocionales hindúes con mantras. Tiene una voz increíble. De hecho, el nombre de ella quiere decir Natam, quiere decir universal, amiga de todos, y Kaur, princesa, ¿no? Y ella a través de sus canciones intenta llevar la paz, ¿no? Y el mensaje de paz.
y a mí realmente me conectó un montón de veces en el camino, que vos decís es otra cultura, no importa, todo está en realidad conectado desde el alma, y los invito a que ustedes también, si están conectados ahora en www.mentelibre.com.ar, escuchen a esta cantante, busquen más canciones de ella y las disfruten, porque de verdad te conectan con vos mismo. Escúchalo. Es muy lindo. Nos vamos a hacer el corte para que... ¿Sigue transmitiendo? Sí, seguimos transmitiendo. Así que ten mucho cuidado con lo que vas a decir, porque se va a escuchar. Bueno, sí, vamos a seguir porque... yo les... ¿Dónde ves la hora vos? Ya lo tengo incorporado. ¿Qué hora es? Y media. Lo tengo incorporado. No, es increíble. Tengo un timing, pero... Por eso. Sí, no. Es increíble, pero me pruebo. Porque yo estaba mirando a ver dónde ves la hora. En ningún lado, la tengo adentro. No, tengo un reloj biológico de la radio. Yo a la media hora ya... Sí, increíble. No, pero así, soy así. Te juro que y media yo ya más o menos me doy cuenta y digo, bueno, y ahí hacemos el corte. Hablando de transmisión, claro. Che, ahí la gente está diciendo algo. Puedes tomarte agua, a ver qué dicen. Están saludando por ahí. Claudia, ¿cómo estás? A ver, hola, ¿cómo estás? Adriana de Uruguay. Bueno, porque te cuento, nos ven gente, pero de todos lados. Tenemos amigos uruguayos, de Chile, de Paraguay, de México, de Colombia. Así que esto es hiper, se va para todos lados. Está bueno. Hablando hoy justo de esto, ¿no? De la cultura, bueno. Sí. Está bueno. Así que ahora seguimos charlando un rato más. Muy linda la música. ¿Viste qué linda? Sí. Les recomiendo, busquen canciones de Snatam Kaur, que empieza con S, el nombre es Snatam Kaur. La guitarra. Ay, es que te lleva a otra... Es tremendo, la verdad que está buenísimo. Así que bueno, después de la canción, que la vamos a cortar, y nuestro anunciante, La Casa del Alma, seguimos. No vamos a adelantar nada, porque yo me tiento y ya empezamos a hablar y quemo temas. No, vamos a dejar A ver, espera que yo mientras aprovecho para saludar. Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me toca acercar porque no veo nada. Tengo que andar siempre ahí chusmeando. A ver. Claudia, sí, Claudia lo acaba de escribir, Snatam Kaur, así que para los que quieran buscar les van a encantar. Si están así en un día medio que necesitan armonizar, busquen sus canciones, les aseguro que... Aparte la escucho y tengo recuerdos del viaje, ¿no? De momentos de caminata, en uno de los lugares donde estuve, por ejemplo en Villafranca del Bierzo, que es en la región de León. Estuve en un lugar que estaba muy cerquita de un río, de hecho mi habitación daba al río, y yo a la noche me ponía la música y escuchaba el río. No, ¿viste cuando decís, no, esto es magia pura? Mira, yo no conozco León. Es preciosa. Es toda una región de viñedos y de trigales, ¿no? Y es como, nada que ver con Galicia, por eso te digo, como que a medida que vas recorriendo, vas atravesando, pues decís, se nota la diferencia de regiones. Sí, no es que decís, ha estado lo mismo, no, vas así como haciendo un recorrido. La cultura, en todo. Sí, en todo, las comidas son diferentes. Son reinos anexados. Sí, bueno, Irene Castillo fue también un reino muy importante. Sí. Y vas como aprendiendo de historia, vas aprendiendo de la gente del lugar, vas aprendiendo de las cosas que te cuentan, es como muy lindo. Ahora, espera, yo aprovecho para... Hola, Estela, ¿cómo estás? Volví. Igual yo nunca dejé de estar conectada con la gente porque iba transmitiendo algunas cosas en directo y otras grabadas, pero que sentía que estaba bueno conectar con... Y en la actualidad lo que te permite las redes y llegar a... Sí, es que es como que los límites ya no existen. No, en ese sentido. No, realmente no, está muy bueno. No, y les cuento que hoy no cortamos la transmisión porque hoy no podía encontrar, llegué hoy, estoy recién llegada, dejé el avión hace unas horas, así que vine como pude y no encontraba el trípode que tengo siempre, tuve que traer otro que tengo así más truchito, por decirlo de alguna manera, y si lo toco mucho se me cae, entonces no cortamos la transmisión y van a ver el back de esto. ¿Cómo vamos, Alex? Ya...
Ya está, cortemos y vamos a la casa del alma. Y después ya retomamos. Hace calor acá, Dios, yo estoy muerta de calor. Estoy destemplada. Sí, pero vos tenés suéter. Y porque... Filo, no sé qué es. Sí, no sé. Alex, vos avísame a las 7 porque está bien que tengo el timing, pero... Ya vamos, ¿no? Sí. ¿El tuyo se escucha bien? Se escucha perfecto. Muy bien, seguimos en el aire, segundo bloque de Sanar el Alma. Para quienes recién se enganchan, estamos charlando con el licenciado Diego Vivian. La excusa es el viaje que realicé a Compostela, la peregrinación hasta Santiago. Pero a través del viaje se van descubriendo muchas cosas y empezamos a hablar un poquito de la tradición, de la cultura. Una de las cosas que me llamó la atención es que antiguamente las tradiciones, leyendas, etcétera, se transmitían en forma oral. Claro. No había cosa escrita, ¿no? Para transmitir. Pero qué poder. Es oral, claro. Pero qué poder para llegar hasta nuestros días. Un montón de... Pero eso pasa con la poesía también, ¿no? La poesía en la tradición literaria más acérrima no considera como un estilo de literatura, de escritura. Porque justamente concibe la poesía como oral. No se escribía poesía, la poesía no se leía. Claro. Se recitaba o se oía, claro. Y si nos remontamos a los juglares, que iban narrando historias. En la trova pasa, eso se ve en el sur de Francia. Sí, por eso en esto de la transmisión que hablábamos antes, pareciera como que hay cuestiones que son universales o humanas que se van transmitiendo más allá, son preverbales, ¿no? Y que tiene que ver con eso, tiene que ver con vivencias, con escenas típicamente humanas. Sí. Bueno, eso es lo que uno encuentra generalmente en Galicia, cuando también supongo que cada lugar tiene su misterio para cada persona, ¿no? Sí, lógicamente, claro. si uno es descendiente de gallegos, va a sentir más fuerte, claro. Fuerte, sobre todo si uno va a visitar las casas. A mí me pasó de conocer la casa donde había nacido mi abuelo, y algo que yo no me había imaginado que iba a poder, o sea, ubicándolos con la guía telefónica hace muchos años. No existían las redes, ni internet, ni Facebook. Que es mucho más fácil familia, la búsqueda, claro. Hoy es un poco más sencillo. Pero sí, la idea es que generalmente pareciera como que uno vuelve e intenta cerrar círculos. Sí, es eso. Porque yo pensaba en esto, en cómo se transmiten estas vivencias de estas cuestiones. En realidad, un inmigrante en 1932 llega a Buenos Aires, y qué sentido tenía para mí ir a ver de dónde venía, y era de alguna manera cerrar una historia. Sí, pero es que el legado y eso está presente siempre que uno está en la tierra de los abuelos de uno. Bueno, a mí eso me pasaba en Galicia, digamos. Por eso, esto que hablábamos al principio del programa, de la sensación de estar caminando por un lugar y pensando todos los que pisaron por ahí, o los que estuvieron ahí, o los que vieron cuestiones que uno ve que están inmóviles o que no cambiaron tanto en el tiempo. Claro, ¿no? esas hablaba de la muralla de Lugo, esa piedra. Yo te juro, hablaba con las piedras, no estoy loca, pero hablaba, yo decía, esta piedra, la historia que habrá visto, ¿no? Los soldados romanos pasaron por ahí, claro. Claro, fueron testigos de cosas que nosotros ahora estamos haciendo las pisadas sobre este mismo lugar, pero pasaron tantas cosas, ¿no? Y en la Queimada, con esto del embrujo que se recita. Conta un poquito, yo conozco lo que es la Queimada, pero tal vez no todo el mundo. La Queimada tiene que ver con un ritual en el que se prepara con fruta y se le agrega orujo, que se hace con la piel de la uva,
en una vasija de barro y eso se prende Es fuego. bien fuerte, Sí, sí. es una bebida. Y el orujo es como el aguardiente. Claro. Y se va eso esperando hasta que el alcohol se consuma con el fuego. Y mientras tanto se va revolviendo, dando vuelta, haciendo que caiga el líquido prendido fuego y se va recitando un embrujo. Claro. Escúchame, En realidad es para sacar... estoy pensando que eso lo hicimos una vez en tu casa. Tenemos que repetirlo. Sí. Tenemos que repetirlo. Es bien de invierno eso. Sí, no, ahora. Bueno, sí, está bien, ahora sí. Ahora Lo que pasa, sí, mira, sí, dije pero ahora bien no, pero mirá, porque estoy con la cabeza todavía del verano de allá. Claro, Dije, sí, no, sí. ahora no, claro, Sí, no, sí, si acá hace bien de frío, invierno. claro, sí. Y- Ahora es un buen momento. Y tiene que ver con eso, con las meigas, con las creencias tradicionales de ellos en relación a la transmisión de que existen seres sobrenaturales que pueblan Galicia. Sí, es que esa mitología Ellos está a las brujas súper las llaman presente. meigas y hay Sí. varios tipos, las tienen clasificadas. También está la Santa Compagnia, que es los espíritus de los fallecidos, digamos. Ajá. Sí, y a lo que le tienen temor, porque en general sostienen que aparece... Hay un cuentito de Ray Bradbury A ver. que tiene que ver con... Yo no recuerdo ahora el nombre del cuento, pero habla sobre que cuando sucede un accidente, plantea el cuento, Sí. siempre aparecen las mismas caras, las mismas personas alrededor. Empieza a haber como una constante y son los que gritan, no lo muevan que puede... llamen a la ambulancia, ¿no? Déjenlo, está dolorido, está consciente, no está consciente, respira, fíjate. Y son siempre el mismo grupo alrededor del accidente de tránsito Sí. que empiezan. Entonces, en el cuento se plantea esta idea de que son almas que trabajan de eso y que definen en milisegundos con ese no lo muevan o movelo, ¿verdad? Si la persona sobrevive o no, el accidentado. Bueno, en la Santa Compagnia hay algo de esto porque ellos suponen que cuando venir a la Santa Compagnia es porque les está por llegar la hora. La Santa Compañía, que es un espíritu. Eso son antepasado. varios espíritus de los varios antepasados que, claro, que se acercan. En Claro, el dicen, camino, no, claro, me están llamando. como si fueran peregrinos, porque tiene la idea, en el imaginario es como una procesión, sí, uniforme, y que se acercan. Bueno, de hecho, Ellos tienen mucha tradición. eso, vos sabés que cómo me llamó la atención la convivencia de dos culturas, como son la católica, Sí. porque tenés todo esto de la peregrinación a Compostela, Sí. y toda la otra parte, digamos, que tiene que ver más con una tradición celta, ¿no? Sí, claro. Donde Que ahí esto en Galicia se preservó Sí. bastante. que de hecho Sí. en un lugar, recuerdo, esto creo que fue en Lugo, si mal no recuerdo, una casa así de regalos, qué sé yo, entonces tenían, por un lado tenían todas las imágenes de Santiago de Compostela, y tenías después las brujitas, las hadas, los Claro. lobos, es Sí. como Sí. conviven Sí. ambas corrientes, ¿no? Ambas culturas que... Sí, bueno, porque en la Lo tradición pagano celta también, por lo- estaba todo basado mucho en la naturaleza y Totalmente. ellos, claro, El siguen- culto al sol, el ara solis Exacto. en Finisterre. y ellos con la naturaleza mantuvieron Sí. esa relación que en otras Sí. zonas de Occidente quizás se cortó más, ¿no? Mm. El hombre con la naturaleza tiene cierto divorcio con el tema de la técnica y todo, Sí, no se sigue sintiendo un ser natural. sí, que... Hay un autor alemán, Lerch, que plantea eso, ¿no? Ajá. El hombre en la actualidad, una de las cuestiones tiene que ver con esto de la ruptura con la naturaleza, sí. con la condición de ser natural. Y eso en Galicia no se percibe, porque ellos No. tienen mucha conexión con el paisaje. Sí. Y aparte las cuestiones culturales y humanas la explican a partir de... Por ejemplo, ¿viste el río Sil? No sé si estuviste en las rías... Estuve en las Rías Bajas. Bueno, ahí en el río Sil, que según el reflejo del sol suele estar la mayor parte del tiempo de un tono dorado, había una leyenda en realidad sobre dos familias reales que estaban enfrentadas y que vivían una de una ladera del río y otra de la otra, y estaban enfrentados los señores feudales y unos tenían un hijo varón y los de los otros vecinos enfrentados una hija mujer, y se enamoran la pareja Sí. y se encontraban escondidas de los... Un Romeo y Julieta sería. Exacto, de los padres en el río Sil. Ajá. Y cuando los padres se enteran, hacen que mueran encerrados en el lecho del río, obturan la posibilidad de los túneles que habían construido. Y bueno,
y eran rubios, y a raíz de eso ellos explican que el río Sil es dorado. Cuánta mitología, ¿no? Cuánta mitología, por eso Sí, en la naturaleza sí. hay un cierto animismo. En Galicia Sí. se percibe eso en los bosques. Esto que vos hablabas de los Uy, duendes, los de las bosques. hadas, de los celtas. Los bosques, por Claro. favor. Bueno, me han pasado cosas también mágicas en los bosques. Es mira, te cuento una de las cosas que me pasaron. Pero lo que me cuesta es ubicarme en los lugares, porque estaba un día en cada lugar. Claro. Entonces llegó un momento que de verdad me perdí. Pero espera, esto fue el día anterior, en Arzú. ¿En Arzúa fue? No, en Opedrouso. Antes, en la etapa previa a llegar a Santiago. Llega, sí. Me voy caminando, me gusta mucho perderme por las calles, me gusta perderme, porque Sí. sé que igual nunca me voy a perder en realidad, que siempre te terminas encontrando con el lugar de origen. Entonces iba perdiéndome ahí por las callecitas, me meto en un campo, qué sé yo, que había unas vacas ahí que me miraban, me causó gracia porque las vacas me miraban, yo las miraba, como ellas como diciendo, ¿qué estás haciendo vos acá? Interrumpiendo este pastar tan tranquilo que tenemos. Bueno. Y no sé cómo llego a un bosque, ¿no? Y de casualidad encuentro el mojón de Santiago de Compostela. Entonces me di cuenta que ahí empezaba la ruta del día siguiente, ¿no? Y era ya como las 8, igual allá atardecía, o sea, anochecía como a las 10, o sea, era muy tarde. Pleno verano, ¿verdad? Sí, tremendo. Pleno verano. Eran las 8 y estaba todavía un sol radiante. Claro, fuiste para San Juan. Claro, exactamente, la hoguera de San Juan. Entonces, me digo, a ver, ¿qué hago? Sí, me voy a meter. Encima estaba escuchando con mis auriculares música celta. Dije, esto es la combinación perfecta. Bosque, música celta, sola. Bueno, entonces me metí ahí en el bosque, en ese silencio. ¿Viste los rayos del sol que se cuelan por los árboles? Que vos ves esos rayos. Esa magia que se empieza a crear, que yo te lo cuento así, bueno, pero cuando estás ahí decís que ahí sí sentís la conexión con la naturaleza, sí. Y cómo el bosque te habla en cierta forma, ¿no? Sí. Yo cuando hablo trato de no parecer que enloquecí cuando digo esto, pero ¿por qué a veces parece, cuando uno escucha hablar al otro así, decís, enloqueció? Porque pasa esto, nos desconectamos de lo natural, de cómo la naturaleza todo el tiempo nos está hablando, diciendo cosas, dando mensajes, pero claro, tenemos que estar abiertos y tenemos que poder entender lo que están diciendo y recibirlos, ¿no? Pero ¿cómo esa era la idea del Camino de Santiago. La idea del Camino de Santiago era como un encuentro con uno mismo. Es que sí. Eso era lo que buscaban los peregrinos, más allá de realizar la prueba. Te digo que te encontrás, ¿eh? Claro. Hay una iglesia de Ocebreiro. Es una iglesia... Bueno, es muy bonita. Es románica. Es románica. Románica será del siglo XIV, si no me equivoco. Sí, es del siglo XIV. Es del siglo XIV. Es que es donde pasó el milagro del Santo Grial. Bueno, el Santo Grial. Es muy bonita. Es preciosa. No solo preciosa. A mí me pasa que cuando vos hablabas de la Catedral de Santiago, lo imponente que es, y que es verdad, te pasa. Sí. Pero es que a mí... Eso es algo totalmente subjetivo, a mí me sucede. Cuando llego a una catedral así tan gigantesca y pomposa y qué sé yo, sí, claro, me impacta como todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? No siento nada. No, me estoy ahí adentro y digo, qué lindo. La catedral tiene la majestuosidad de afuera, lo que no cobija. Bueno. Cuando entras, no. Si vos entraste a la 12 Hebreiro, claro. Vos viste lo que... Yo fue entrar y empezar a llorar y llorar y llorar. Yo pinté un óleo sobre la iglesia. ¿En serio? Bueno, eso me lo tenés que mostrar, porque es espectacular ese lugar. Y ahí hay un poema que es para el peregrino, de hecho yo le saqué una foto, no sé si lo compartí, no recuerdo. No, pero no es ese que te mostré, es otro. Ese es el de Finisterre. Ese es el de Finisterre, el que te digo yo, está puesto en la iglesia y que le habla al peregrino y que le dice... en forma mucho más larga, porque es en parte en una forma de poema muy hermoso, que si todo eso que vos viviste en el camino, vos no lo podés llevar a tu vida cotidiana, ese camino no tuvo sentido de ser caminado. Y hoy, cuando venía para acá, venía pensando en eso, porque yo decía, todo esto que viví, si realmente todo esto que descubrí en mí y de la vida en general, yo no lo puedo traer a mi vida cotidiana, claro que no tiene sentido, porque entonces ¿qué hago? Vivo caminando, solamente voy de un lado para el otro y camino y ahí solo.
Entonces hoy, que por X razones, hoy llegaba un poco ya con el tiempo justo, ¿no? Yo pensaba, había planificado venir muy tranquila y tener tiempo para preparar todo. Bueno, no pudo ser así, vine con el tiempo muy justo. Y mi primera reacción fue ponerme nerviosa. Ay, que no llego, que entonces que preparo. Empecé. Y entonces, en un minuto, volví a la caminata y dije, espera, ¿qué trajiste vos de ahí? Esto no. Entonces dije, no, espera, yo voy a llegar tranquila. El tiempo no va a pasar más rápido por mis nervios. Todo lo contrario. Llegue tarde o llegue temprano, voy a ir con la misma buena predisposición. No importa si el programa empezará 5 minutos después, da igual. Lo importante es que yo pueda vivirlo de la misma manera, llegando a tiempo o no. Pero la actitud mía no tiene que cambiar, ¿no? O sea, una de las cosas que aprendí en el camino es que las condiciones externas no tienen que modificar tu ser interno, ¿no? Es como una de las cosas. Yo dije, bueno, hoy tuve la primera oportunidad de ponerlo en práctica, de decir, a ver, esto que aprendiste, ahora lo podés hacer acá, ¿no? Sí, esto que hablábamos del bosque y de Galicia en relación a la peregrinación y cómo te conecta con lo interno, con el mundo interno, está también en Rosalía de Castro, con el tema de sus poemas y menciona mucho los invisibles ella en su poema. Y dice, hay uno que habla de que no sabe lo que busca, yo no sé lo que busco, pero lo busco eternamente, son esos invisibles. Y bueno, es esto, ¿no? Que vos mencionabas del bosque o de... Tiene que ver con vivencias, con estados. En realidad son más que vivencias, son estados. Son estados, sí. Claro. Y que son tan, por lo menos para mí, tan difíciles, tan espirituales y tan profundos, que es muy difícil que con palabras puedas transmitir ni un 10% de lo que en realidad vos sentiste y viviste, ¿no? Sí, sí. Y este viaje para mí fue muy, de mucha experiencia de sentido, ¿no? Es eso, de emoción en el cuerpo. Eso es búsqueda, digamos. Galicia es búsqueda de alguna manera. El Camino de Santiago, la peregrinación, el bosque o la tradición o lo que uno se encuentra en Galicia, en el fondo tiene que ver con la búsqueda de uno mismo. Yo realmente, más vale que no es necesario que vayan a Santiago a buscarse a sí mismos, ¿no? Pero yo en tantos años de lecturas y de ciertas prácticas, llamalas espirituales si querés, ¿no? Yo creo que pocas veces sentí en esos días de camino tanto en mi cuerpo todo eso que yo había leído, ¿no? Claro. Vos lees sobre una regresión, por ejemplo, una vida pasada, ay, qué lindo, pero nunca me había pasado esto de entrar en un lugar y saber en mi cuerpo que yo ya había estado ahí, porque fue, una sensación tan diferente a cualquier otra que haya sentido y una certeza tan grande que experiencia. Experimentarlo. Es tan importante para quienes nos estén escuchando, ¿no? Buscar alguna manera, no es necesario ir ahí si no se puede, pero de verdad buscar un espacio en la naturaleza para caminarla conscientemente, para conectarse de verdad con eso que está ahí, que te está hablando, te está diciendo cosas. Lo que pasa es que el ruido en nuestra cabeza a veces es tan fuerte. Sí, en nuestra cabeza, y aparte lo urbano también condiciona, ¿no? Sí. Los ingleses lo llaman splina, eso, es un tedio citadino, es un ánimo, un estado de ánimo gris, que tiene que ver con el cemento, con los edificios, con el tránsito. La ciudad siempre condiciona ese tedio de alguna manera. Eso es lo que nos vitaliza el contacto con lo natural. Nos vitaliza, es eso. Claro. Yo me sentía llena de vida. El tedio aplasta la vitalidad. Por eso es tedioso. Aplasta, es como un hartazgo. Hartazgo de gris. Y lógicamente se acorta el horizonte. Cuando uno está con tedio, con hastío, se acorta el horizonte. Es que aparte, cuando estás conectado con todo eso natural, todo te habla. Me ha pasado, por ejemplo, en Finisterre y en Coruña, que viste que hay muchísimas gaviotas, pero muchísimas. De hecho, desde mi habitación se escuchaba todo el tiempo. No sabía que las gaviotas hacían tanto ruido. ¿Las escuchaste alguna vez? Yo pensé que le estaban haciendo algún nene. Son
una cosa espantosa. Y yo decía, ¿qué es eso? Hasta que me di cuenta que eran las gaviotas y que después me puse a leer y parece ser que es que cuando beben agua del mar, el exceso de sal que les queda lo eliminan haciendo esos ruidos, ¿no? Mira, Estén eso eliminando. no sabía que- ¿Viste? No, es que era tanto el ruido que me puse, digo, ¿por qué? Es un chillido permanente, ¿no? Y encima yo decía, me entran por la ventana algún día porque me sobrevolaban, sí. ¿no? Y hasta mirándolas, su comportamiento, tanto en grupo como en forma individual, yo veía que me estaban hablando, que me estaban diciendo cosas. Por ejemplo, en Coruña, que ese día yo estaba medio como, ya se terminaba el viaje, tenía un solo día, quería conocer mucho, Claro. pero en realidad no sabía cómo Aparte aprovecharlo. es muy grande Coruña. Me sorprendió, yo pensé que era más Muy chiquita. No, Entonces, muy grande. es como que me agarró como un apuro por, ay, que quiero conocer esto, que quiero Sí. ver lo otro, y me empecé a sentir mal y no disfrutar. Entonces me siento en una playita que está, ¿viste? Porque está la Torre de Hércules. Sí, sí. Bueno, una playita que está Donde ahí, arranca el paseo marítimo. Exacto. Digamos, o termina, depende cómo lo quieras ver. haces, el costero. Exactamente, Paseo costero. exactamente. Me quedo ahí sentadita en la playa, qué sé yo, y una gaviota solita viene así caminando por un caminito, se para y me mira y empieza la gaviota paradita así, empezar a mirar para todos lados, como contemplando, tranquila, empieza a dar unos pasitos, vuelve otra vez y mira, tranquila. Entonces la empiezo a mirar y veo que lo que la gaviota me estaba diciendo es, tranquila, pará, camina, disfrutá, da pasitos cortos y mira lo que está pasando a tu alrededor. Te lo estás perdiendo por pensar en lo que vas a hacer después. Y te juro, o sea, ¿cuál es lo que yo quiero transmitir? Que esa gaviota estaba ahí y yo puedo prestarle atención o no. Entonces, eso que ella hizo puede significar nada o puede significar todo. Todo depende la conexión que vos tengas y la interpretación que vos quieras darle. Eso a mí me sirvió para traerme de vuelta al presente y decir, pará, no importa cuántas cosas vea, importa que lo que vea lo pueda disfrutar. Entonces, Claro. imité lo que hizo la gaviota. Entonces empecé a caminar tranquila y a mirar. Y de hecho, el día había empezado con lluvia. Y yo decía, oh, no voy a poder ver nada y qué sé yo. Y de repente salió un sol tremendo y pude. Bueno, se nos pasó así. No, fue volando. Bien. Y la Torre de Hércules es muy bonita, es imponente también. Igual no llegué hasta arriba, la verdad es que la vi desde abajo. No, yo no subí, pero No es muy bonita. Era el faro. Una belleza. En esa época era lo que orientaba la navegación, signaba todo. Vos pensás que ahora con esta cuestión, como para ir cerrando, el tema de que ahora se está planteando el lugar de la mujer y todo, y pensás Sí. Galicia en relación a la feminidad y todo lo que, por ejemplo, la historia de María Pita. Ah, sí, Claro. María Pita, una Ahora me heroína. nombraste a Coruña, claro, cuando Sí. los ingleses invaden y ella ve que matan al marido, que era Mm. militar, ella sale a repeler la invasión inglesa Claro, sola, claro. y los ingleses cuando la ven tan alterada se asustan y se van. Sí, 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 sí. Una heroína total. De hecho, Una tiene en la heroína plaza, gallega, claro, ahí la Plaza central María Pita, está claro. su imagen. ¿No? Sí, Sí, muy interesante. Está muy relacionado con lo femenino Sí, galiciano, claro en ese que sí. sentido. Y eso puede tener que ver con los celtes, con esa tradición. Seguramente, Que quizá en seguramente. el cristianismo No se tenía. perdió. Sí, sí, totalmente, Sí, totalmente. Bueno, nada, tenemos que cerrar porque ya estamos en tiempo. Viste, ahí no tuve el timing de, es la hora, no, yo me entusiasmé charlando. Lo que pasa es que vengo todavía muy eufórica, con mucho, Sí, claro. con mucho vivido. Bueno, gente, vamos a despedirnos entonces. A partir de ahora, Sanar el Alma va a ir los miércoles, como siempre, pero a las 18. Arrancamos a las 18, de 18 a 19 horas. Le agradezco a Diego Vivian No, que haya gracias a venido. vos. Linda esta charla compartida. Muchas gracias. Y los espero el próximo miércoles a las 18 horas para juntos sanar el alma. ¡Natalia! Me está cargando Natalia y me dice, ¿cómo hacían las gaviotas? No, esto es muy fuerte. Hacían... ¿Está escuchando? Sí.